El día que mis sobrinas me dijeron que ya no era seguro vivir sola, me di cuenta de que ya habían gastado mi bondad en sus cabezas. Tenía 65 años cuando empezaron a observarme de otra manera. No con preocupación, sino con cálculo. La luz de la mañana seguía llenando mi sala como siempre, calentando las fotos enmarcadas en la pared y el suave zumbido de mi viejo ventilador de techo. Me movía despacio, sí, pero con cuidado, con intención. Cada factura pagada a tiempo. Cada paso firme. Aún así, mis sobrinas empezaron a llamar con más frecuencia, a pasar sin avisar, a mirar mi correo, mi botiquín, mi calendario. Hablaban en voz baja, como suele decirse cuando ya han decidido algo por ti. Usaban palabras como ayuda y opciones mientras estaba en la casa que trabajé durante 30 años para mantener. Recordé tenerlos en brazos al dejarlos en la universidad, prometiéndoles que nunca tendrían que pasar por lo mismo que yo. Lo que aún no sabía era que su preocupación no era mi seguridad. Se trataba de mi pensión. Y ya estaban haciendo planes sin mí. Empecé a notar el cambio antes de querer admitirlo. Llegó silenciosamente, envuelto en cortesía y bolsas de la compra que no había pedido. Un martes por la tarde, sonó el timbre justo después del mediodía, y allí estaban, mis sobrinas, en el porche con sonrisas forzadas y bolsas de papel cargadas con cosas que ya tenía. Sopa enlatada. Pan que no quería comer. Leche cuando mi nevera ya estaba llena. Me abrazaron más tiempo de lo habitual, con los brazos rígidos, como si estuvieran midiendo algo. Dentro, se movían por mi casa con una familiaridad que ahora se sentía diferente. Nada de cariño. Nada de casualidad. Más como una inspección. Una de ellas dejó la compra y enseguida me preguntó dónde guardaba mis papeles importantes. Lo dijo con ligereza, como en broma. Yo también me reí, por costumbre, y le dije que tenía todo donde me gustaba. Ella asintió, pero su mirada se desvió hacia el archivador junto a la pared del pasillo. El que tengo desde los 80. De metal beige. Una pequeña abolladura en la esquina de cuando lo moví yo misma tras el fallecimiento de mi hermana. Ese archivador ha albergado toda mi vida adulta. Sentí una opresión en el pecho cuando tocó el pomo, solo un instante, como si estuviera probando una puerta. Hablaban más de lo que me escuchaban. Respondía a una pregunta, y antes de que terminara la frase, una de ellas intervenía, corrigiéndome con suavidad, sonriendo como si me estuviera ayudando. No era tan brusco como para discutir. Solo lo suficientemente suave como para hacerme sentir invisible. Cuando dije que prefería gestionar mis facturas sola, intercambiaron una mirada que no debía ver. Una mirada rápida. Coordinada. Entonces una de ellas dijo, claro, tía. Solo nos preocupamos. Preocupación. Esa palabra me siguió por toda mi casa. Esa tarde, mientras una de ellas organizaba los cajones de mi cocina, moviendo cosas que había memorizado al tacto, me quedé en la sala mirando la pared de fotos. El día de la graduación. Amas con sus togas y birretes, sonriendo tan abiertamente que me dolía la cara recordarlo. Recordé los cheques que extendí sin dudarlo. Las noches que me quedé despierta rezando para que estuvieran a salvo, listas y estables en un mundo que no es amable con las jóvenes negras. Recordé el orgullo que se me encogió en el pecho cuando me abrazaron y dijeron, no habríamos podido hacer esto sin ti. Allí de pie, sentí que ese orgullo se transformaba en algo más pesado. Un dolor silencioso que se asentaba tras mis costillas. Más tarde, oí susurros en la cocina. Voces bajas. Urgentes pero controladas. Al principio no entendí las palabras, solo el tono. De esos que usan cuando creen que estás demasiado lejos para importar. Me acerqué, mis pantuflas apenas hacían ruido en el suelo que pulía cada domingo. Al cruzar la puerta, la conversación cesó. Demasiado rápido. Como si hubieran pulsado un interruptor. Estábamos diciendo lo bien que es que no tengas que preocuparte por cocinar esta noche, dijo uno de ellos, demasiado alegre. Le devolví la sonrisa. Pero sentía un vacío en el estómago. Se quedaron más tiempo de lo habitual. Me preguntaron sobre mi médico. Sobre mi pensión. Sobre si alguna vez me sentía cansado de lidiar sola con todo.
cuando por fin se fueron, la casa se sentía más silenciosa de lo que debería. El ventilador de techo zumbaba, constante, fiel. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella un momento, respirando con un aire que aún no podía expresar con palabras. Esa noche, mientras enjuagaba mi taza de té en el fregadero, volví a oír sus voces, esta vez desde afuera. La ventana estaba entreabierta, lo justo para que entrara el aire del verano. Y las palabras se colaron con ella. Una vez que la hayan ubicado, dijo uno de ellos en voz baja, todo se vuelve más fácil. Me quedé paralizado. El agua seguía corriendo. La taza temblaba ligeramente en mi mano. Colocado. Como un objeto. Como un mueble. Cerré el grifo lentamente y me quedé allí, en silencio, con mi reflejo mirándome desde el cristal oscuro. No lloré. No grité. Solo escuché el ruido de su coche al alejarse y sentí que algo se asentaba en mi interior. No tener miedo. Conciencia. Y yo sabía, parada sola en mi cocina, que lo que viniera después lo cambiaría todo. No sucedió de golpe. Eso fue lo que lo hizo más difícil de identificar. La despedida se infiltró silenciosamente, con una sonrisa, envuelta en una preocupación que parecía razonable si no se escuchaba con atención. Al principio, fueron pequeñas correcciones. Yo decía que la basura salía los jueves, y uno de ellos se reía suavemente y decía, no, tía, ahora son los miércoles, aunque yo había vivido con ese horario más tiempo que ellos. La gente se reía entre dientes, y yo lo dejaba pasar, diciéndome que no valía la pena armar un escándalo. Pero las correcciones empezaron a ocurrir delante de otros. Vecinos. Amigos de la iglesia. Personas que me conocían como una persona capaz, organizada y constante. Una tarde, mientras charlábamos con la señora Carter, la vecina, mencioné que iría a la farmacia más tarde. Antes de que pudiera terminar la frase, mi sobrina entró con una risa suave y dijo, «Ay, últimamente se le olvidan las cosas. Ya no la dejamos conducir mucho». Lo dijo como una broma. Como un gesto de bondad. La señora Carter ladeó la cabeza, con una mirada compasiva que suavizó su mirada. «Ay, cariño», me dijo, tomándome del brazo. Le devolví la sonrisa, educada, mientras una opresión intensa me recorría el pecho. No había olvidado nada. No me había perdido. No había pedido ayuda. Pero allí estaba, de pie en mi propio jardín, reescrita en tiempo real. En la iglesia, era peor. Ese lugar siempre había sido mi territorio. Mi voz importaba allí. Había formado parte de comités, dirigido círculos de oración, ayudado a recaudar fondos para los programas juveniles de los que alguna vez se beneficiaron mis sobrinas. Pero ese domingo, una de ellas me sujetó del brazo mientras caminábamos por el pasillo, con los dedos apretándome con demasiada fuerza. Sin sujetarme, sin aferrarme. Sonreía a todos los que pasábamos, con esa sonrisa que decía, «Miren qué paciente soy». Cuando me detuve a saludar a la hermana Elaine, mi sobrina respondió por mí, diciendo que había estado, un poco confundida últimamente, pero que, hoy me siento bien. Me quedé allí asintiendo mientras mis palabras se quedaban atrapadas entre mis dientes. Me sentí pequeña en un banco donde antes me había sentido alta. Los himnos sonaban más lejanos, como si los cantaran en otra habitación. Esa tarde, de vuelta en casa, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana y observé cómo la luz se deslizaba por la alfombra. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que así se veía envejecer desde fuera. Que el amor a veces se percibe mal. Pero en el fondo, algo se quebró. No lo suficientemente fuerte como para que nadie más lo oyera. Solo lo suficiente para cambiar las cosas. Pensé en todos los años que había sido fuerte sin anunciarlo. Cómo había gestionado el duelo, las facturas, la enfermedad, la responsabilidad. Como nadie cuestionaba mi claridad cuando firmaba cheques para la matrícula, avalaba apartamentos o intervenía cuando sus padres no podían. La fuerza, me di cuenta, suele ser invisible hasta que alguien decide que ya no la tienes. Empecé a prestar más atención. La forma en que hablaban de mí en lugar de a mí. La forma en que se discutían las decisiones en la habitación de al lado.
La forma en que se representaba la preocupación como si fuera un papel ya practicado. Me hice una pregunta que nunca pensé que tendría que hacerme. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías discutido? ¿Habrías alzado la voz? ¿Los habrías corregido delante de todos y te habrías arriesgado a que te etiquetaran como alguien difícil, defensivo o confundido? ¿O te habrías quedado callado, como yo, observando, escuchando, dejando que la verdad se asentara poco a poco en lugar de salir a la luz de golpe? Una tarde, después de que se fueran, fui a buscar el correo. El sol estaba bajo y proyectaba largas sombras sobre la entrada. Revisé sobres en la mesa de la cocina, el ritmo familiar me tranquilizaba. Facturas. Un folleto de la iglesia. Una tarjeta de un primo. Y entonces algo más grueso, cuidadosamente doblado, se deslizó entre dos cartas. Un panfleto. Papel satinado. Caras sonrientes. Letras grandes en el frente. Opciones de vida asistida. Lo miré un buen rato, con el pulgar apoyado sobre el título. No lo había pedido. No lo había comentado. Y, sin embargo, allí estaba, guardado discretamente entre mi correo, como si perteneciera a ese lugar. Lo doblé una vez. Y otra vez. Mis manos estaban firmes. Y cuando lo puse sobre la mesa, me di cuenta de que ya no era solo una preocupación. Estaba planificando. Entré en el armario del pasillo buscando solo espacio. Había empezado a sentirse abarrotado, como si el aire mismo necesitara una limpieza. Abrigos viejos me rozaron los brazos al pasar junto a ellos, telas familiares impregnadas de un ligero aroma a cedro y tiempo. Fue entonces cuando mi mano tocó el borde de una caja de cartón escondida en lo alto del estante, más ligera de lo que esperaba. Una nube de polvo se elevó en el aire al bajarla, y ya sabía lo que era antes de abrirla. Fotografías. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, con la caja en mi regazo como algo frágil. Fotos de graduación. Togas y birretes. Sonrisas tan amplias que parecían de alivio. Hacía años que no abría esta caja, no porque los recuerdos me dolieran, sino porque ya los había vivido plenamente. No necesitaba recordatorios de lo que había dado. O eso creía. Mientras hojeaba las fotos, me devolvían la mirada rostros más jóvenes, esperanzados, seguros de que el mundo estaba a punto de abrir sus puertas. Recordé las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, con la voz tensa por la preocupación por las fechas límite de la matrícula y el precio de los libros. Recuerdo haber dicho, no te estreses. Lo tengo todo bajo control, como si fuera lo más natural del mundo. Recuerdo haberme sentado en la misma mesa de la cocina, escribiendo cheques con cuidado, comprobando las cantidades, asegurándome de que nada rebotara. El orgullo no siempre se parece a una celebración. A veces se parece a una responsabilidad manejada con discreción. Mis dedos rozaron algo más grueso debajo de las fotos. Una libretita. Desgastada. Familiar. Mi letra en la portada, pulcra y firme, incluso después de tantos años. Sentí que se me cortaba la respiración al abrirla. Un libro de contabilidad. Cada pago que había hecho. Matrícula. Depósitos de vivienda. Transferencias de emergencia. Fechas. Cantidades. Anotaciones en los márgenes que me recordaban qué semestre era cuál, quién necesitaba qué, quién prometió devolverme el dinero algún día cuando pudiera. Nunca esperé el reembolso. Pero sí esperaba memoria. Gratitud. Como mínimo, honestidad. Pasé el dedo por la página. Cada línea era un pequeño gesto de cariño que no le había anunciado a nadie. La habitación se sentía muy silenciosa. La casa emitía sus sonidos habituales, el zumbido del refrigerador, un coche que pasaba afuera, pero dentro de mí, algo cambió. No fue dolor. Reconocimiento. No se olvidaban de lo que había hecho. Contaban con que yo ya era demasiado mayor para recordar qué importaba. Esa revelación fue más dura que cualquier otra cosa anterior. Más dura que los chistes. Más dura que el panfleto. Porque me decía que no se trataba de preocupación ni de impaciencia. Era cálculo. Sabían exactamente quién había sido yo para ellos.
Y creían que era conveniente borrar esa versión de mí. Me quedé allí sentado más tiempo del que pretendía, con el libro de contabilidad abierto sobre mi regazo y las fotos esparcidas a mi alrededor como testigos. Una calma reflexiva se apoderó de mí, la que surge cuando dejas de preguntarte por qué y empiezas a preguntarte cómo. ¿Hasta dónde habían llegado ya? ¿Cuánto habían tocado sin preguntar? Me levanté lentamente y llevé la caja a mi habitación, dejándola con cuidado sobre la cama. Mis movimientos eran ahora cuidadosos, pausados. Abrí el archivador donde guardaba mis documentos importantes, el cajón que siempre había sido mío. Extractos de pensiones. Formularios de seguros. Cartas del banco. Normalmente todo estaba ordenado como a mí me gustaba. Algo no estaba bien. Las carpetas no encajaban bien. Había demasiado espacio entre ellas. Las saqué una a una, con el corazón latiendo a un ritmo constante, pero lo suficientemente fuerte como para oírlas. Revisé las fechas. Las etiquetas. El orden. Luego cogí la carpeta de la pensión. Disolvente. Lo hojeé una vez, y luego otra, más despacio esta vez. Faltaban páginas. No estaban mal colocadas. Las había quitado. Limpias. Un escalofrío sutil me recorrió el cuerpo, de esos que no se notan en la piel, sino que se instalan en lo más profundo. No era un malentendido. No era preocupación. Era acción. Cerré el cajón y me apoyé en el armario, apoyándome con una mano firme. En algún lugar de la casa, el reloj seguía su tic-tac, indiferente. Pensé en el libro de contabilidad sobre mi cama. En el panfleto sobre la mesa de la cocina. En cómo sus voces se apagaban al entrar en una habitación. Ahora lo entiendo. Y mientras permanecía allí en silencio, un pensamiento claro se elevó por encima del resto. Si los papeles podían desaparecer tan fácilmente, necesitaba saber qué más pensaban que no notaría. Tras darme cuenta de que habían desaparecido los papeles, tomé una decisión silenciosa, no en voz alta, ni siquiera con palabras. Dejaría de reaccionar. Se acabaron las miradas de disgusto. Se acabaron las preguntas que delataban mis pensamientos. Seguí viviendo mis días como siempre, despacio y con paso firme, sonriendo cuando me hablaban, asintiendo cuando me ofrecían ayuda que no había pedido. Pero por dentro, había empezado a observar. Empezaba temprano por las mañanas, cuando la casa estaba en silencio y la luz entraba suavemente por las cortinas. Preparaba mi té como me gustaba, con una cucharadita de miel, y me sentaba a la mesa de la cocina con mi cuaderno abierto. El mismo cuaderno que usaba años atrás para llevar la cuenta de los pagos de la matrícula. Escribir siempre me ha ayudado a pensar. Me ayuda a calmar mis pensamientos, a ordenarlos donde puedo verlos con claridad. Llamé a la oficina de pensiones yo mismo. No a través de ellos. Ni a través de nadie más. Esperé en espera más de lo esperado, escuchando la misma música sin parar, con los dedos golpeando suavemente la mesa. Cuando por fin se puso una mujer, su voz era tranquila y profesional. Verificó mi identidad y empezó a explicarme las cosas con cuidado, como si estuviera acostumbrada a que la gente se sintiera abrumada. No me sentí abrumado. Estaba concentrado. Cada número que leyó coincidía con lo que recordaba. Cada depósito. Cada derecho. Nada había cambiado en el papel, todavía. Y esa palabra se quedó conmigo después de terminar la llamada. Todavía. Más tarde esa semana, tomé el autobús para cruzar la ciudad hasta la oficina del sindicato. Hacía años que no iba allí, pero el edificio seguía igual. Los mismos escalones desgastados. El mismo tablón de anuncios junto a la puerta. Un hombre detrás del mostrador reconoció mi apellido, sonrió y me preguntó cómo había estado. Ese pequeño reconocimiento me reconfortó más de lo esperado. Me recordó que mi vida no había empezado ayer. Tenía una historia que la gente recordaba. Nos sentamos en una pequeña oficina que olía ligeramente a café viejo y papel. Sacó mi expediente, grueso y bien ordenado, y me lo explicó sin prisas. Cuando me miró y dijo, todo aquí te pertenece, y solo a ti, algo en mi pecho se encogió, no de miedo, sino de alivio.
La verdad tiene una forma de tranquilizarte, incluso cuando es incómoda. El pico emocional llegó después, cuando me di cuenta de lo bien que lo habían planeado. No me estaban ayudando. Me estaban preparando. Me estaban ablandando. Me estaban etiquetando. La amabilidad había sido una tapadera. Ese pensamiento me dolió de una manera que me sorprendió, aguda y repentina. Tuve que disculparme un momento, acercarme a la ventana y respirar hasta que se me pasara la sensación. La traición no siempre grita. A veces susurra hasta que finalmente la oyes. De camino a casa, vi la ciudad pasar ante la ventana del autobús. Gente yendo y viniendo, viviendo sus vidas, ajenas al silencioso cambio que se estaba produciendo en mi interior. Volví a pensar en el libro de contabilidad. En las jóvenes de aquellas fotos de graduación. Las había amado con locura. Eso no había cambiado. Pero el amor no significaba rendición. En casa, guardé mis documentos en su sitio, pero esta vez hice copias. Las guardé en una carpeta que guardaba en mi habitación, debajo de los suéteres que solo usaba en invierno. Un acto pequeño y deliberado. Un hábito. Me hice una pregunta que había estado evitando. ¿Los confrontaría ahora, o esperaría a que todas las piezas estuvieran en su lugar? No respondí de inmediato. Esa noche, el teléfono sonó mientras lavaba los platos. Dejé que saltara el buzón de voz, me sequé las manos lentamente y luego presioné el botón de reproducción. Una voz de mujer, educada y con experiencia, se presentó como trabajadora social. Dijo que llamaba para hablar de los próximos pasos y me pidió que le devolviera la llamada lo antes posible. Me quedé allí, en la silenciosa cocina, con el fregadero abierto y el mensaje resonando suavemente en la habitación. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscura, tranquilo, mayor, muy consciente. Cerré el agua, cogí mi cuaderno y anoté su nombre. La verdad no llegó de golpe. Llegó como la mayoría de las verdades duras, a través de pequeñas confirmaciones que se alinean demasiado bien como para ignorarlas. Una llamada de vuelta. Una pregunta cautelosa, mal formulada. Una pausa al otro lado de la línea que duró solo un segundo de más. Así fue como supe que ya habían contactado con un centro. No para preguntar sobre opciones. No para recabar información. Sino para preguntar qué pasos debían seguirse una vez que me declarara no apto, y cómo se gestionaría mi pensión después. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono aún caliente en la mano, escuchando el suave zumbido del refrigerador. Las palabras me invadieron lentamente. Declarado no apto acceso a la pensión. Como si mi vida fuera una carpeta ya etiquetada y archivada. Esperé a que el dolor me invadiera, ese dolor que te deja sin aire. Pero no fue así. Lo que sentí fue algo más firme. Más claro. Como si la niebla se disipara. Ese fue el punto álgido de mi emoción, el momento en que comprendí que no era confusión de su parte. Era intención. Me preparé una taza de té y me quedé junto a la ventana mientras se remojaba, observando un pájaro saltar sobre la valla. Las cosas cotidianas tienen una forma de conectarte con la tierra cuando tu interior empieza a tambalearse. Pensé en cuántas veces les había dicho que no se preocuparan por el dinero. Cuántas veces les había dicho, te tengo, y lo decía en serio. En algún momento, esa generosidad se había confundido con debilidad. Ese pensamiento me dolió. Silenciosamente. Profundamente. Pero también me agudizó. Saqué el libro de contabilidad del cajón otra vez, pasando los dedos por los bordes desgastados. Cada página contenía pruebas, no solo de dinero, sino de dedicación. De sacrificio. Lo puse sobre la mesa junto a las fotos de graduación, con sus sonrisas congeladas en el tiempo. Luego añadí mis extractos de pensión, perfectamente apilados. Me moví despacio, con detenimiento, asignando a cada cosa su lugar. La preparación, me di cuenta, podía ser un acto de amor propio. Había una sutil incertidumbre en aquellos días, un zumbido subyacente a todo lo que hacía. Cuando sonaba el teléfono, lo dejaba sonar. Cuando llegaban mensajes, escuchaba sin responder de inmediato. Prestaba atención a los tiempos. A los patrones.
a la frecuencia con la que me llamaban, no para preguntarme cómo estaba, sino para preguntarme si había pensado en el futuro. Su preocupación tenía ahora un ritmo, y una vez que la oyes, no puedes dejar de oírla. Una tarde, mientras doblaba la ropa, recordé una pequeña costumbre mía de hace años. Siempre que necesitaba valor, presionaba el pulgar contra el borde liso de mi anillo de bodas, un recuerdo muscular remanente de otra vida. Me sorprendí haciéndolo de nuevo, sola en mi habitación. Ese pequeño gesto me tranquilizó más de lo esperado. Me recordó que la fuerza no desaparece con la edad. Simplemente cambia cómo se manifiesta. No los confronté. Todavía no. Opté por la quietud. Elegí dejarles creer que su historia se desarrollaba como ellos la habían planeado. Cuando finalmente los invité, mantuve un tono de voz ligero e informal. Dije que quería que todos juntos habláramos de las cosas, que no quería malentendidos entre familiares. Hubo una pausa en la línea antes de que uno de ellos aceptara. Otra voz de fondo preguntó, ¿está bien? Sonreí para mis adentros al oírla. Esa mañana puse la mesa con cuidado. Nada de lujos. Simplemente limpia. Coloqué la caja de fotos en un extremo, el libro de contabilidad al lado, cubierto con una servilleta doblada. Los documentos permanecieron ocultos, por ahora. La casa se sentía silenciosa, expectante, como si contuviera la respiración conmigo. Mientras esperaba, me quedé en el pasillo y miré las fotos de graduación una vez más. El orgullo seguía ahí. El amor también. Pero ya no me nublaba la vista. Cuando oí que su coche entraba en la entrada, no corrí a la puerta. Respiré hondo una última vez, enderecé los hombros y me recordé la verdad. Pensaron que era una reunión familiar. Aún no sabían que se trataba de un ajuste de cuentas. Se sentaron frente a mí en mi sala, la misma habitación donde una vez se habían tirado en el suelo con libros de texto y subrayadores, discutiendo sobre qué clase era más difícil y quién se merecía el último trozo de pastel. Las fotos de graduación adornaban la pared detrás de ellos, enmarcadas y limpias, congeladas en esos momentos de orgullo y alegría que aún les gustaba destacar. Serví el té como siempre, con pulso firme, sin prisas. Quería que este momento fuera tranquilo. Sincero. Quería que me oyeran sin el ruido de voces alzadas ni orgullo herido que se interpusiera. Cuando por fin nos sentamos, no empecé con acusaciones. Empecé con los recuerdos. Les dije que recordaba la noche en que uno de ellos me llamó llorando porque tenía que pagar la matrícula y aún no había llegado la ayuda. Les recordé que les había dicho, vayan a clase mañana. Yo me encargo. Tomé la caja de fotos y la abrí lentamente, dejando que las fotos hablaran primero. Sus sonrisas eran amplias, llenas de promesas. Vi cómo sus rostros cambiaban al reconocer lo que estaba haciendo, conectar el pasado con el presente, el amor con la verdad. Luego extendí el libro de cuentas. Sin dramatismo. Simplemente lo coloqué sobre la mesa, entre nosotros. Página tras página, escrita a mano con pulcritud. Fechas. Cantidades. Notas en los márgenes que me había escrito a mí misma, recordatorios de por qué me alegraba dar. Les expliqué que lo mantenía no por control, sino por cuidado. Que no se trataba de imponerles las cosas, sino de recordar con claridad, sobre todo ahora. Ese fue el punto álgido de la emoción. Lo vi en sus ojos cuando la historia que se contaban ya no encajaba con los hechos que tenían delante. Respiré hondo y seguí adelante. Les hablé de las protecciones de la pensión, de los límites legales ya establecidos, de las conversaciones que había tenido en silencio, con cuidado, sin dramatismo. No los amenacé. No alcé la voz. Simplemente dije la verdad. Que no me mudaría. Que no estaba incapacitada. Y que cualquier otro intento de tomar el control de mi vida o de mis finanzas acabaría con nuestra relación por completo. Las palabras me pesaban al salir de la boca, pero no me dolían. Me parecían necesarias. Hubo un largo silencio después de eso. De esos que suman en los oídos. Una de ellas cruzó las manos con fuerza sobre su regazo. La otra miró al suelo. Nadie discutió. Nadie rió. Nadie me corrigió. Por primera vez en mucho tiempo,
nadie me estaba hablando por encima. En ese silencio, tuve un momento de reflexión inesperado. Me di cuenta de que no intentaba ganar. Intentaba proteger lo que quedaba de mí, mi dignidad, mi independencia, mi paz. Esa comprensión se instaló en lo más profundo de mi pecho, cálida y firme. Cuando se levantaron para irse, sus movimientos fueron más lentos. Inseguros. En la puerta, una de ellas dudó, como si fuera a decir algo más. Pero no lo hizo. La puerta se cerró suavemente tras ellas. El pestillo hizo un clic con un suave chasquido. Me quedé allí un momento, escuchando la casa. Ni pasos. Ni susurros. Solo el crujido familiar del suelo y el lejano sonido de un coche que arrancaba afuera. Al apagarse el motor, algo se apoderó de mí, no ira, ni triunfo, sino paz. Esa que llega cuando dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo. Regresé a la sala y volví a mirar las fotos de graduación. Todavía sentía orgullo. Orgullo de verdad. Porque había criado mujeres fuertes. Mujeres capaces. Mujeres que supieron sobrevivir en un mundo difícil. Simplemente habían olvidado quien les enseñó cómo funciona el dinero. Cómo funciona la paciencia. Cómo el poder no necesita gritar para ser real. Enderecé uno de los marcos que se había inclinado ligeramente durante la reunión. Luego me senté en el sofá, apoyé las manos en mi regazo y me dejé respirar. La luz del atardecer entraba por la ventana, suave y clemente, calentándome el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía algo que se estuviera decidiendo por mí. Sentí que era algo que todavía poseía. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar una palabra en los comentarios, quizás dime desde dónde la estás viendo o qué hora es. A veces, una palabra basta para decir que estuviste aquí.